invitarme. Buen día. Buen día. Bueno, ¿pudiste llegar? Sí, me perdí. Ahí, bueno, hace 30 años que vivo acá en La Plata, pero bueno, a veces... Bueno, pero acá estamos. Por ahí para el 30, para la los próxima 31 años, por ahí ya llego temprano. Lo tenés más claro. Bueno, como siempre vamos a decir, bueno, alguien destacado, dirige un instituto desde hace mucho tiempo, muy vinculado a todas las universidades de por aquí. Yo para recordarles nomás, tiene un libro que tiene que ver con la introducción a la economía, que ya se editó en papel hace 1900 y pico, década del 90, ¿no? Tuvo varias ediciones, hoy está en PDF, ¿es así? Hoy está en la universidad. Acá lo mostramos, se muestra la imagen ese es de lo que es el 94, papel, esa es la primera edición. La primera edición de todas. 1994, de ahí para acá en papel salieron 7 ediciones. Bien. Sí, la verdad que muy contento, muy bien. Cada una lo he ido ampliando, corrigiendo, mejorando. Actualizando. Originalmente es material de la Cátedra de Introducción a la Economía de la Facultad de Económica acá de la Universidad de La Plata. Pero bueno, ha ido avanzando y se ha ido instalando se utiliza en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Trabajo Social, o sea, en otras facultades de la universidad. Tuvo ese destino el libro, el trabajo. Sí, fue avanzando y se ha instalado, y te diría que también en algunas universidades del interior del país también, bueno, siempre para materias de tipo de introducción a la economía. Perfecto, sí. Sí, en la Universidad de Tandil, en la del Centro, en la de Bahía, en la de Rosario. Ha ido, y ahora, digamos, la novedad es que la Universidad Nacional de La Plata lo ha editado digitalmente, en el CEDICI, el repositorio. O sea, la universidad tiene una editorial, que es quien editó ese libro en papel durante todo este tiempo, pero además tiene, desde hace un tiempo, edita libros digitales. Perfecto. Que lo bueno que tienen es que están al alcance gratuito de todo el alumnado, de las distintas carreras, de las distintas facultades, porque hay libros de las distintas disciplinas. Y desde junio está publicado y bueno, es de fácil acceso. Uno entra al sitio de la universidad, va al CEDICI y de ahí lo puede bajar. O sea que los alumnos de todas las facultades y también del interior lo tienen en acceso instantáneo, digamos, y gratuito. ¿Cuántas bajadas tuviste? Y van 2.500 desde junio para acá. De junio para acá. Sí, bastante. Sí, bueno. La verdad que muy contento. Bueno, y un poco explica la economía de manera simple, sencilla, digamos. Yo lo que reivindico del libro es que tiene esa cuestión, esa virtud de ser fácilmente entendible por el alumno inicial. Claro. Que por ahí para el alumno inicial, claro, el alumno de economía inicial tiene, o sea, desde la propia jerga de la disciplina a una serie de conceptos, bueno, le resultan un poquito difícil de abordar. Bueno, esto explica sencillamente, de fácil acceso, con lo cual también lo hace un libro también accesible al que no estudia economía. Claro. Digamos, una persona que quiere... Todos los argentinos están obligados a estudiar economía, ¿no? Es un buen momento para leerlo pero bueno, está explicado el sistema económico, las ideas económicas y un poco los problemas de la economía argentina, pero en términos básicos y elementales. Sí, para ser comprendidos. Claro. Y al nivel introductorio de una carrera de economía. Claro, totalmente. Está así de clarito. Por eso lo estuvimos mostrando ya en las camaritas, las ediciones de papel que supo tener esto de la introducción a la economía de Gerardo de Santis. Gerardo, ya yendo a la fotografía y a la película que se viene de la República Argentina, la pregunta puntual y técnica, ¿hay cepo otra vez en la Argentina? Bueno, tomado como restricciones a la compra de divisas, es una situación similar, es una situación parecida a la que vivimos hace poco. Digamos, acá hay algunas diferencias, el monto límite es distinto, en aquel momento eran 2.000, ahora son 10.000, en aquel momento era una autorización de la AFIP de acuerdo al pago de ganancias que cada argentino había demostrado. Yo creo que ese aspecto de aquel cepo era, primero una cosa, el cepo y que haya alguna restricción genera cierta incertidumbre, aumenta la incertidumbre, pasó y ha vuelto a pasar.
naturalmente, si hay una restricción, aparece un blue, como lo llamamos, pasó, vuelve a pasar. El mercado del blue generalmente es un mercado chico, pero que genera expectativas. Entonces tiene esa particularidad. No es relevante en términos de transacción. Pasó y ahora vuelve a pasar lo mismo, porque el grueso de las transacciones comerciales se hacen al dólar oficial. Pero el blue, que es un mercado con poco volumen, genera expectativas. Entonces, de alguna manera perjudica o influye en las expectativas negativas. Claro, no, sí, obviamente. Entonces, bueno, un poco estamos transitando. Yo creo que, y además, o sea, a ver cómo logro explicar esto. Que un país que históricamente tiene escasez de divisas, como la Argentina, y que le ha pasado a gobiernos y a modelos económicos de distinto... A todos. Claro, de distinto enfoque. O sea, yo creo que no tendría que ser una mala palabra que se administren las divisas, que el Estado de alguna manera administre un recurso escaso. O sea, eso no está mal. No solo no está mal, está bien. Pero acá vos tenés el problema, que cuando eso ocurre, genera expectativas negativas, porque está instalado que es algo malo. Entonces yo creo que, bueno, tendríamos que pero ¿por qué? Te corro un poquito más la leña. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué la gente aumenta su desconfianza cuando ocurre eso? Bueno, en general, digamos, si uno lo mira globalmente... Sí, o hasta sociológicamente, si se quisiese. Pero salgamos de la Argentina. Si uno lo mira globalmente, las calificadoras de riesgo, las empresas que se dedican a decir tales países son confiables, tales países no, el JP Morgan, o tales empresas. Bueno, lo del riesgo país ya es una cosa más, pero digo, las calificadoras que evalúan una serie de características de los países y de su política económica y que te dicen, bueno, este país o es emergente o no es emergente, yo creo que ahí un poco lo que ha pasado en estos últimos 30 o 40 años es que se ha ido hacia un mundo sin restricciones. Y eso, así, está mal. Claro. Y un poco es lo que ha explicado la crisis del 2007-2008 en el mundo. Yo digo, es más fácil explicarlo porque uno se sale de la discusión local. Claro. Entonces, cuando uno mira lo que pasó en el capitalismo y en el mundo, en los últimos, después de la Segunda Guerra en adelante, ese fue un capitalismo regulado. Y funcionó con muchas virtudes. Es la etapa del Estado benefactor, del Estado que interviene, que regula. Pero te diría que desde los 80 en adelante se pasó a un capitalismo desregulado. Para ubicarlo políticamente es la época de Reagan y de Thatcher. Bien. Entonces, ¿y qué se desreguló fundamentalmente? Los flujos financieros. Se avanzó en desregulaciones sobre el mercado laboral. Un poco lo que asistimos en el mundo es una pérdida de derechos de lo que podríamos llamar la clase media en los 20 países donde hay clase media. Europa, Claro, Estados no pasó Unidos. en Brasil nomás o No, puede por pasar en eso, la Argentina, es mundial. Un fenómeno mundial. Entonces, pero en el plano financiero y de los capitales financieros, la desregulación fue a fondo, y eso permite que el reciclado de esos capitales financieros sea, y además esto fue acompañado con un cambio tecnológico y las tecnologías de la información y la También. comunicación. Entonces, el capital financiero es instantáneo. Entonces te genera, cuando quiere, por conveniencia naturalmente, una burbuja en algún activo. Claro. Bueno, hay varios ejemplos, la de la Muchos. .com en el 2000, la de las hipotecas en adelante. Y eso ocurre porque se sacaron todas las regulaciones. Claro. Y claro, está muy lindo todo cuando la burbuja se infla, pero cuando la burbuja estalla, y nosotros hemos, bueno, ahora para incluir a los países de menor cuantía en la cuestión, nosotros hemos sufrido esa situación porque tuvimos la burbuja del endeudamiento allá por el principio del 80, o sea, los créditos fueron de los famosos petrodólares, ¿te acordás? La crisis del petróleo, los excedentes de las rentas petroleras en los países exportadores de petróleo, y esos capitales que no encontraban lugar en el mundo central fueron al mundo periférico,
y generaron la burbuja del endeudamiento. Estamos hablando de Totalmente. años 79, 80, 81. Bueno, ahí ya tuvimos un primer perjuicio. Después tuvo la burbuja que se revienta en el 97 con la crisis asiática. También. Ahí esa ya tuvo un impacto más global, porque el sudeste asiático era un porcentaje del PBI mundial más relevante que Argentina, México y Brasil con la crisis de la deuda del 82. Ahí ya teníamos una crisis de cierta envergadura. Fíjate que en ese momento hay varios países del sudeste asiático que toman medidas de control y de regulación. Acá en la Argentina lo llamaríamos cepo. Claro. En términos de administrar las divisas y el impacto que esto tiene cuando corren rápidamente para un lado o para el otro. Totalmente. Bueno, y después se fue inflando la burbuja de las hipotecas. También un mercado altamente desregulado. Claro, mientras todo iba para arriba... Todo el mundo compraba casa en Estados Unidos a 30 años. Cada uno compraba, la familia compraba la tercera casa. Claro. O el tercer departamento. Y no era un microdepartamento, ¿eh? Eran casas. Y además poniendo negativo, porque el crédito que te daban era más del 100% del valor de la propiedad. Claro. O sea que vos hasta lo podías amueblar. Con el crédito que te daban. Qué increíble. Bueno, eso infló una burbuja fenomenal que la ubicamos. Mirá, nosotros un poco, la revista nuestra, Entre líneas de la política económica, está en el sitio del CIEPIC. El primer número salió en junio del 2007. Decide dónde lo podemos ubicar. Es en la web. ciepic.unlp.edu.ar. Pero ponen CIEPIC en el buscador, en el Google, lo encuentran. Sí, con C y latina. Bueno, nosotros sacamos una revista que, Entre líneas de la política económica, el primer número salió en junio del 2007. Y ahí hay una nota donde explica un poco la desregulación del capitalismo financiero a nivel mundial y cómo esa situación de pequeñas o digamos declaraciones o decisiones de agentes importantes provocaban cimbronazos muy fuertes en las bolsas de todo el mundo. Pero en realidad lo que estaba detrás de todo eso era que se había generado una burbuja fenomenal. Bueno, cuando Lehman Brothers quiebra, nos enteramos todos que ¿cuál era la burbuja? Se corrió el velo. Claro, entonces, y fíjate que mucho no cambió porque en aquel momento después asume Obama dice el mundo es un casino, o sea, el presidente de Estados Unidos dice... El presidente de Estados Unidos. Claro, pero después cuando vos ves qué pasó en términos de regulaciones, se hizo poco o nada. Bueno. El quebranto fue asumido por los estados, o sea, vos ves que no sé, te doy un ejemplo. España tenía, la deuda pública de España era relativamente baja, y es quien, el Estado español se endeudó como salvataje de los bancos. O sea, no se salvó a la gente. Los deudores hipotecarios que no pudieron pagar se suicidan. Claro. Los desahuciados. Increíble. Pero el Estado se endeudó para financiar a las entidades financieras. A los bancos le va bien siempre. A los bancos le va bien siempre. Emergente, no emergente. Por eso... Acá mismo, ¿no? Acá con también. Kirchnerismo, Bueno, con el macrismo, con todo. Siempre le va hubo bárbaro. salvatajes, sí. Hubo salvatajes Entonces, yo creo que, por eso digo, está instalado, y acá tienen parte de responsabilidad quienes son calificadoras de riesgo, en donde no puedes, digamos, yo creo que tienen que tomar nota. Quizá, o la aplicación más directa que uno piensa es, bueno, como tienen intereses, es difícil que tomen nota de una regulación. Claro. Porque el negocio... o sea, la toman pero no la muestran. Claro, o saben que esto puede pasar. Claro. Los ejemplos de calificadoras que han dicho esto es AAA y al poco tiempo quebró, tenemos la Enron en Estados Unidos, o sea, muchos ejemplos. Entonces, digo, yendo a lo local, tenemos un problema. El cepo está instalado como cepo. El cepo es un elemento de tortura. El nombre se lo pusieron cuando lo puso el gobierno anterior. Claro, el mismo nombre ya simbólicamente ya suena mal. Claro, y porque quiere decir lo que quiere decir. Claro, por eso. Entonces, está bien que muchos argentinos no creo que estén en condiciones, Gerardo, ¿no?, de comprar $10.000 mensuales, ¿no? Claro. Y después hay que ver a quién afecta. Por eso, cuando uno
se detiene y analiza, y vos ves que en definitiva el control sobre capitales financieros especulativos trae esos perjuicios, porque un poco lo que estamos viviendo en cierta medida es un poco lo que acumuló la política económica desde el 2016 en adelante. O sea, hubo desregulación, se sacaron los encajes a los capitales especulativos, se sacó el tiempo de duración que podían estar en el país. Claro. Y además... Se favoreció la timba, ¿no? La LELIC, a ver, la gente de a pie no puede y además, vivir a eso iba, y además, porque antes eran las LEVAC y ahora son las LELIC, y además había un mecanismo de tasa de interés en peso, de tasas que hacen inviable cualquier actividad económica productiva. 75%. Por eso, entonces la especulación financiera. Entonces vinieron lo que llamamos en economía los golondrinas. O sea, los dólares golondrinas entraron a llegar. Los grandes especuladores. Claro, pero eso, cuando vienen, está todo bárbaro. Porque el dólar es barato, porque hay crédito, porque parece que todo va lindo, pero eso es hasta el día en que deciden irse. Bueno, a fin del 2017, esos capitales decidieron irse. Claro. O sea, cuando vos mirás el tipo de cambio, lo que fue pasando en el último trimestre, y en una época donde el gobierno tenía mucho poder político, porque había ganado las elecciones del 2017, y las había ganado claramente. Y las había ganado muy bien. Sin embargo, cuando uno mira qué pasó con el tipo de cambio, ahí vos tenés que en el último trimestre del 2017 hay un aumento del dólar que pasa de 16 a 20. Esto te da un 20 pico más, claro, de devaluación. en un trimestre. En un trimestre. Y después hay un punto importante en aquella famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017. Que dijeron una cosa, que en el presupuesto del Congreso había un porcentaje de inflación y después terminó. Claro, sí, no, y además el hecho de el gobierno en ese momento reconoce que su política antiinflacionaria, porque en definitiva lo que fue aquella conferencia de prensa fue asumir sin que decirlo. el problema sin decirlo, fue asumir que el problema de la inflación, los había superado. Y entramos en un 2018 con una tasa de inflación que después terminó siendo del 50%. Con turbulencia. Claro. Nueva devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, sería bueno que a esto nunca se le hubiese puesto cepo de nombre. Claro. Sería bueno que los problemas que le acarreaba a los empresarios para poder hacerse de sus ganancias se hubiesen sacado, pero hubiese sido bueno dejarlo en la administración de un recurso escaso como son las divisas, dejarlo para que el país no gaste divisas en cosas superfluas. A ver, un ejemplo sencillo. ¿Para qué puede necesitar un país como la Argentina dólares? Para traer máquinas importadas, por ejemplo, que no fabrica. Eso está muy bien. Ahora, si te lo vas a gastar, lo más importante, te lo vas a gastar paseando en el resto del mundo, para decir otra cosa, sí. Y ahí ya estás en un problema. Siempre hablando de un recurso escaso. Siempre hablando de un recurso escaso. Entonces, que un país subdesarrollado o con desarrollo intermedio, que recurrentemente tiene problemas de escasez de divisas, desde la crisis del 30 que tenemos problemas de escasez de divisas. No es que es una noticia bueno, que un país... De hoy. Claro, de hoy o de las últimas décadas, o sea, hace un montón. Un montón de tiempo. Igual que el país no crece hace 8 años. Bueno, también. Bueno, y en parte limitado porque cuando necesita divisa para traer una máquina, no está. Claro. Pero antes te la gastaste en otras cosas. Entonces, digamos, creo que arrancaríamos bien diciendo, no llamándolo más cepo, y que el país, bueno, el gobierno el anterior, tomó esa medida cuando las divisas escaseaban, a hace lo mismo. Creo que lo que habría que hacer es despejar las dudas. Creo que el próximo gobierno lo que tendría que hacer es, sobre el control que se está estableciendo, ir mejorándolo, porque yo te digo, por ejemplo, para decirte algo, aquel tenía mejor que que estaba unificada la compra, era vía la declaración jurada de ganancia. Vos hoy podés comprar los 10.000 en distintos lugares, y hasta que se ponen a conciliar que vos mismo compraste más de 10.000... Con información cruzada, ya lo compraste. Ya lo compraste. Entonces después viene todo un problema, y eso hay que ahorrarlo. Si hoy con los sistemas de hoy que hay, claro. Bueno, pero no importa, lo que quiero decir es, Argentina tiene que administrar las divisas, que es un recurso escaso. Y eso se hace administrando estos flujos.
tanto reales como financieros, y limitando los especulativos. Esa sería la idea general. Los mecanismos y el instrumento, bueno, hay que ir perfeccionándolo. Hay que ir perfeccionándolo. Yo lo que veo es que yo creo que todavía este llamado cepo es algo más flexible que aquel. Ahora, lo que no está claro es si se va a volver inflexible como aquel, porque esto puede ser el comienzo de un proceso, no que esto sea definitivo. ¿Queda claro? Y también lo que no está claro, vos hablaste de transacciones empresarias, es cuando hay que hacer determinadas transacciones, hay que pedir permiso, digamos, entre comillas, ¿no? Ahora, por ejemplo, una transacción inmobiliaria, por ejemplo. Ahora, lo que no está claro es cómo es ese procedimiento para que te otorguen tal o cual operación y además cuánto tiempo lleva, de qué depende. Sí, imagínate la persona que está con el dinero a punto de culminar una operación inmobiliaria. Sí, ¿cómo hace? Sí. Bueno, ahí viste lo que dicen las cámaras. El sector inmobiliario venía muy golpeado desde hace un par de años, y esto fue como el tiro del final, de alguna manera. Yo no soy un especialista en el sector, pero he escuchado los reclamos, las opiniones de gente del sector, sí, de los que conducen las cámaras empresarias. Sí. Yo estoy muy vinculado a eso. Bueno, ahí evidentemente hay una necesidad de instrumentar un poco esto, ¿no? ¿Cómo permitimos que las transacciones se hagan fluidamente con los instrumentos tecnológicos que hay hoy? Tendría que ser una cosa relativamente sencilla. Yo creo que, mirá, ¿qué va a pasar si esto se va a endurecer más o no? No sabemos. No sabemos, por eso, no está asegurado eso. No está asegurado. No está asegurado. Yo veo de opiniones, Micolioni y Santangelo, dos economistas que han estado muy cercanos al gobierno. Ellos ven como que esto llegó para quedarse. Sí, y no creo que se quede hasta el 10 de diciembre solamente el cepo, estoy hablando del cepo. Por eso digo. Creo que se quede. Yo creo que el próximo gobierno va a convivir con el próximo gobierno también. Creo que este gobierno tiene para trabajar de acá al 10 de diciembre para perfeccionar esto. Y que, por ejemplo, estábamos hablando del sector inmobiliario. Sí, para dar un ejemplo puntual. Un punto que habría que resolver para que el sector no se vea más perjudicado. Ya venía mal y ahora con esto Claro, es otro limitante, claramente. Exacto. Por ahí sí hay alguna pequeña posibilidad de cierto tipo de operación con el cepo que sin el cepo. ¿Por qué? Porque por ahí alguno que sí pueda sacar dice, no, pará, entre una cosa y la otra, a ver, ¿qué hago? No, me voy al dólar ladrillo. Que al final, claro, eternamente, si le preguntas a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu papá, a tu mamá, ¿cuál es lo más seguro en la Argentina? Todo el mundo piensa primero, dólar. ¿Pero qué dólar? Sí. ¿El blue? ¿El de este gobierno? ¿El del gobierno anterior? ¿Del gobierno que viene? No, el dólar ladrillo. Sí. Al final, un terreno, una simple cochera, un departamento, una oficina, un local comercial, una casa, siempre pero al final... estás tomando una decisión económica condicionada, porque no es probable, quizá no sería lo que fueses a hacer si no, claro, estamos hablando de jugada de último recurso, digamos, ¿no? Porque cuando baja todo, cuando sube todo, pero si uno hace el proporcional de la historia argentina, finalmente, toda la película del revisionismo, el dólar ladrillo fue lo más seguro de la historia argentina. Claro. Y sí, por eso la gente tiene 1, 2, 3 departamentos, los que pueden, la clase media, media claro, alta, y además se da la particularidad que eso, bueno, ya entrando en el mercado inmobiliario, vos tenés propietario de 2, 3 o más propiedades y después tenés un déficit de vivienda de 2 millones de personas. Entonces, está atado el problema porque vos tuviste una situación de inestabilidad macro muy, muy prolongada, entonces el financiamiento de la vivienda siempre fue restrictivo, entonces la cantidad de propietarios, tenés un déficit de 2 millones de viviendas. Entonces, sí, ese es un tema político más que nada, ¿no? De cuántas viviendas hacer o no. Vivienda social, en ese caso es vivienda social. Pero no, yo me refiero a la vivienda que se puede resolver vía mercado. La vivienda... No, yo hablo por el déficit habitacional, a eso me refiero. Pero que vos lo tenés que atacar con las dos cosas. O sea, vos tenés que tener una macro relativamente estable, con una política de largo plazo
instrumentada por el Estado, Por eso. que al mercado lo acompañe. Perfecto. Para que, digamos, mucho mejor que vos digas, yo me quiero hacer la casa en tal lado, en tal terreno, o el terreno que me dejó Sí, mi viejo. exacto. Bueno, ese tipo tiene un problema, pero vos a ese tipo, vía mercado, con algunas consideraciones de tipo político, instrumentaciones políticas, le podés allanar el camino. Exactamente. Y vas resolviendo parte del problema. Después está la otra parte que ya es más complicada, es la parte que no podés resolver vía mercado y que entonces tenés que ver cómo, a través de la política de la Secretaría de Vivienda, los institutos de vivienda que están en todas las provincias, bueno, cómo abordás esta cuestión. Exactamente. Son dos cosas que son, digamos, que son complementarias. Son complementarios. Son dos cosas Van que de la son mano, van de la complementarias. mano, van de la mano. Por eso llama la atención, ¿no? Porque mirá que las cámaras, justamente la Cámara Inmobiliaria Argentina, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el CECIN, bueno, y otras instituciones vinculadas al mundo inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, de distintas provincias, de esta misma provincia y a nivel nacional, como la CIA, precisamente, realmente han estado, pero esperando que este gobierno, el anterior, los llamen para hacerlos participar permanentemente, no que tomen Claro, primero bueno. decisiones y después recién los llamen cuando el problema no se soluciona, Claro. no, que los llamen antes No, de está tomar las claro. decisiones. Sí, y hacer Porque son los- y establecer una política. Una verdadera y política instrumento, real, y claro, concreta, sí, para sí. solucionar el tema del hábitat, que parece más difícil de lo que es, pero en realidad lo complica la política. Sí, yo te diría que un poco, o sea, la solución está en la política. Por eso. Y un poco la inestabilidad que hemos tenido es lo que ha perjudicado que esto, que es lo que ha provocado que esto sea grave, Exactamente. que esto sea grave, Sí, 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 porque total. hasta el que tiene ciertas posibilidades de autorresolvérselo al problema, esto lo ha complicado. No, totalmente. O sea, qué sé yo, vos ahorraste y en el 89 tuviste un bono, Exacto. para decir algo. Por un ejemplo. Sí, sí, sí. Y eso te afectó la cuestión de largo plazo. No, totalmente. Entonces, bueno, o qué sé yo, o ahora se da un crédito hipotecario en una economía con la historia de la economía argentina y está ajustado con inflación. Claro. O los créditos UBA, por ejemplo. Por eso, ¿no? El a eso UBA. me refiero. Por eso Sí, eso- y vos sabés que a partir de ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Pero hasta el momento, con todas las devaluaciones de por medio que hubieron en los últimos meses, vamos a decir, y obviamente lo que pasó con el salario del argentino, vos sabés que hay todavía muy poca morosidad para el problema Claro, que pero podría porque haber la habido. morosidad, todos esos deudores la están teniendo en poder pagar la prepaga, la cuota del colegio, ir a Claro. comprar. O sea, Y le han como el- estirado los tiempos como también el crédito, como para poder como el hacer un crédito te equilibrio. afecta automáticamente el pago, la morosidad no la ves porque la deuda se atrase. ¿En qué la ves? Que esa familia ahora va Empieza a recortar otras cosas. Claro. Fíjate que, bueno, un poco lo Comienza a perder calidad de vida. Claro, exactamente. Entonces vos no lo ves el problema de decir, bueno, de los 150.000 créditos UBA hipotecarios que se dieron, a la morosidad es bajísima. Sí, claro, bueno, porque los tipos están en un torniquete donde tienen que pagar eso sí o sí, y la cantidad de veces que ahora salen a comer a la pizzería bajó de 5 mensuales a una. Claro. ¿Y quién se entera del problema? Claro. El pizzero, el de la pizzería, que vende un cuarto de las pizzas que vendía, y entonces tenía 3 empleados, ahora tiene 1. Claro. O sea, la cadena de Las derivaciones. Exacto. Las derivaciones, ¿no? Exacto. Negativas que va como efecto dominó justamente hacia el lado que no tiene que ir. Y con respecto a lo habitacional y social, tampoco creo que la solución sea la otra, ¿no? La que dijo Grabois, de expropiar o de lo que dijo algo que fue tendencia en Twitter también, libertario, creo que fue, que hay 1.100 no sé cuántas propiedades en la ciudad de Buenos Aires, que muchas seguramente están con problemas de sucesión, etcétera, etcétera, etcétera. Están vacías. Están vacías y que hay que ir a ocupar. No, por eso No eso- creo que a la eso expropiación hay sea que- bueno para ningún país. Los ejemplos que vimos en otros países, Eso hay que- fascistas o comunistas, todo, han fracasado también, ¿no? Eso hay que resolverlo, por eso digo. Por eso hay que la reforma resolverlo- tiene que ser otra. Hay que resolverlo con una cosa, que al mercado lo ayude ciertas políticas y ciertos instrumentos, y la otra parte que va vía fuera del mercado tenga la envergadura suficiente. Totalmente. Entonces, vos vas sumando las dos cosas, lo que el Estado tiene que aportar y digamos, determinados instrumentos de política económica que al mercado le den cierta previsibilidad de mediano a largo plazo, porque vos acá tenés un consumo durable, o sea, un bien de consumo durable, es una propiedad. Totalmente. Entonces,
Y si es durable, porque dura en el tiempo. Entonces, y obviamente todo junto no lo puedes comprar. Bueno, ahí tenés un problema financiero. Totalmente. Bueno, ¿cómo lo Que una cosa es lo abordás? económico, una cosa Claro, es lo económico y otra claro. cosa es lo Por eso digo, en lo el financiero. mercado hay gente que lo podría resolver, porque no tiene un problema económico, tiene un problema financiero para tener su casa. Exactamente. Bueno, esa persona tiene que tener, con algunas cuestiones coherentes de mediano y largo plazo, vía mercado, que poder resolver el problema. Claro, totalmente. ¿Pensaste que, a ver, uno si se pone a ver la semana que pasó finalmente, creo que hubo una buena respuesta al tema del cepo, porque muchos pensaban que iba a ser todo lo contrario, a ver, desde la circular del Banco Central ahí en ese fin de semana, ese domingo, lo que todo era a ver cómo abría el lunes los mercados, que era feriado en Estados Unidos, entonces era el momento apropiado, bueno, un montón de cosas que eso iba a ayudar un poco a amortiguar el golpe, o un nuevo golpe en la historia de la Argentina, y van impresionantes. Entonces agarro y digo, finalmente se fue como calmando bastante, ¿no? Sí, estos últimos... Dentro siempre de una crisis, ¿no? Dentro Pero calmando de una situación complicada. Muy delicada, sí. Sí, yo creo que el indicador de hoy, porque hasta hace un tiempo, el indicador uno podría decir, bueno, es el riesgo país. Ya entramos en una fase donde 2.000, 2.500 es lo mismo. 2.536 tocó. Claro. El más Ahora alto. están 2.000 y moneda. Ya ese indicador es como que ya estás muy afiebrado. O sea, más de 1.000 estás afiebrado. Claro, estás muy afiebrado, no tenés acceso al crédito, estás en problemas. El valor del dólar es el otro indicador, el del día a día, ¿no? Estoy hablando de indicadores que cotizan todos los días. Y que es para la gente. Claro. Sí, pero es para todos los actores económicos. Es para todos los actores económicos, pero después está el blue, digamos. Entonces, bueno, muchos pensaban que iba a abrir en 70, 72 y no superó el 63. Está en 62 y medio. Por eso. Claro. Bueno, ahí tenés otro que da la impresión que ha logrado cierta calma en 57 y 62 y medio. Sí. También está el contado con liquidación, que es de alguna manera cómo sacan los dólares vía bolsa, las acciones y los títulos y se venden en donde cotizan en dólar en Nueva York, que está un poquito más alto, pero uno podría decir, bueno, ahora, el otro indicador que se ha convertido en el punto es qué pasa con los depósitos en dólares de los argentinos, que estábamos en 31.000 y en una semana pasaron a 24.000. Ese es el que esos retiros se han frenado. Sí, yo doy un ejemplo. Se han frenado. Voy a dar un ejemplo puntual. En otro programa mío, un corredor inmobiliario, precisamente, representante de la CIA, de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en la provincia de Salta, en un programa especializado en eso, se llama Noticiero Inmobiliario, que hago en Buenos Aires, me dio el dato de que el Banco Macro no le dejó sacar a algunos ahorristas más de $5.000 y le dijeron venga la semana que viene, venga el miércoles que viene, así. Sí. Y no saben cuánto tiempo le van a dar esa misma respuesta. Así que, en este caso, su principal accionista conocido, políticamente muy cercano al gobierno anterior, pero como todos los empresarios vinculados, los banqueros, están con todos los gobiernos, les fue bien siempre con todos los gobiernos. Sí. Estoy hablando de Britos, en este caso. Sí. Así que hay un dato puntual, Banco Macro, ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre, en esta misma semana. No le dejó sacar a las personas más de $5.000. Bueno, eso ha pasado, te diría que prácticamente en todos los bancos, dependiendo de las sucursales, donde los bancos privados han sido más reticentes que uno. Claro. Sí, yo, digamos, no le pondría nombre y asociándolos con distintos gobiernos, porque en realidad los banqueros son banqueros. No, por eso lo aclaré. Claro, por eso, bueno. Lo que pasa es que en el Banco Macro, el mayor crecimiento del Banco Macro, si no fijaste en su historia, por eso, tuvo que ver con el gobierno anterior. El crecimiento de otros bancos en otros gobiernos y nos encontraríamos con conductas totalmente egoístas también del propio banco que hace lo que... No, está perfecto, podés decirlo. Yo di un ejemplo. Yo al revés, trato de hacer, yo analizo los bancos, las regulaciones y las políticas económicas. Entonces, bueno, los bancos tuvieron libertad para llevarse todos los dólares, por eso a último momento sacaron la restricción de que no podían convertir en dólares y remitir las utilidades. Pero ya cuánto se había fugado. O sea, uno puede decir, bueno, la política económica hasta acá vino alentando que
estábamos en el libre mercado total y que eso era la panacea, porque si vos yo te agarro un rubro, la política cambiaria. La política cambiaria arrancaste con saliste del cepo y dejaste que fluctúe. Y era la panacea. Y así opinamos bastante tiempo que era la panacea, la panacea, la panacea. De golpe y porrazo las cosas te empezaron a salir mal cuando los capitales especulativos, que vos avalaste que vengan, se fueran, y pusiste banda cambiaria. Cambiaste la política cambiaria. Y banda cambiaria con devaluación. Bueno, ahí estuviste un tiempo, pim pum pam. Después cambiaste la política cambiaria y dijiste banda cambiaria sin devaluación. Claro. Ya van tres. Ya van tres. No sabes nunca dónde está. Cuando la banda cambiaria, cuando la demanda te llevó a que te fuiste arriba de la banda cambiaria por arriba, que tenías que vender, no lo cumpliste. O sea que la norma que vos pusiste... Vos mismo pusiste. Te contradecís permanentemente. Entonces... yo creo que tardó también este gobierno en reaccionar claro, con el tema del cepo por eso, porque tenía que ver con una promesa de campaña que cumplió a los pocos meses de llegar, sí, y resulta que ahora... Pero que digamos, yo no puedo creer que no sepan lo que implica el fomento a los capitales especulativos. O sea, no, muchas cosas yo creo que pueden saberla o no saberla, pero yo creo que muchas cosas obviamente están, no por este gobierno solamente, hechas a propósito. Te puede costar tomar una medida que puede significar un retroceso en lo que dijiste. Exactamente. Pero también hay que ser consciente que durante buena parte durante 3 años... O sea, perdés capital político de un modo u otro. Y estuviste alentando lo contrario. Entonces, después llega el momento que tenés que retroceder en hojota, como en chancleta, como se dice. Totalmente. Entonces, bueno... Recalculando. Que yo creo que en cierta medida, cuando yo te tomé un caso, el de la política cambiaria, para que, digamos, un solo rubro, pero podríamos avanzar en otro, porque, qué sé yo, la política de precio. Y bueno, denostamos precios cuidados, lo traemos de vuelta, después o el ahora 12. Denostamos, lo traemos, lo sacamos, lo ponemos, lo sacamos. Y si yo te enumero todas las políticas económicas, en todas pasó lo mismo. En todos los rubros pasó lo mismo. Retenciones. Impuesto a las ganancias para nosotros, para los que trabajamos y ganamos relativamente... sabemos que el tema del mínimo no imponible no lo encontró la vuelta ningún gobierno tampoco, hay que decirlo. Y lo habían prometido también. Gobiernos anteriores, el anterior también lo había prometido y nunca lo resolvió. Pero acá tenés una secuencia. Hay que decirlo, Gerardo, claro, es la realidad. Acá tenés una secuencia que el rubro de la política económica, porque digo, hoy estábamos hablando del UVA y del sector inmobiliario. Ahora el gobierno evalúa, si vos escuchás presidente del Banco Nación decir que el que tiene un crédito UVA ganó plata, y el gobierno ahora instrumenta una medida para subsidiar a los que tienen ese crédito porque los tipos no lo pueden pagar o porque están en dificultades. Claro, pero hay que explicarle a la gente. Ganó plata es cierto, pero ¿por qué? Porque habían aumentado las propiedades. En ese sentido ganó. Sí, pero estamos de vuelta. Hay que aclarar. Forma parte del refugio que es, insisto, el dólar ladrillo. Para el que es la gran ventaja histórica del sector inmobiliario argentino. Por eso digo, para el que es vivienda única, que la casa que compró es para vivir, no es un bien refugio. Claro. Es la casa en la que vas a vivir toda tu familia. Te dijeron, pagás mucho alquiler, vení, pediste este crédito que vas a tener tu propia casa y no vas a pagar más alquiler. Después de golpe llegaste a que pagas ahora más cuota que la que el mercado paga de alquiler. Y el punto central, ¿cuál es? Para volver a un punto donde el gobierno hizo una cosa y lo contrario. El punto central, ¿cuál es? Que cuando vos medís cuántos salarios medido en UVA tenía que comprometer una familia para pagar el crédito que se le dio, hoy tiene que pagar un 30% más. O sea que si la persona tenía que pagar 100 meses de cuota, ahora tiene que pagar 130. Claro. Y no es un bien refugio, es para comprarte la casa donde vivís. Está bien, bueno, no es poco. Otros gobiernos... Claro, pero si no lo podés pagar, lo tenés que vender. Pero hacía 30 años que Sergio, no había ningún tipo de posibilidades. Pero ahí está el punto, que no nos podemos equivocar. Es el lugar donde vas a vivir, no es un transable, no es que mañana... Vos sabés que las propiedades... No es poco. Claro, pero si lo tenés que vender, el costo de transacción... No, está bien, por supuesto. Eso te estoy diciendo. Es mucho más importante que poder cambiar el autito. Pero estamos hablando de una vivienda. Es que ahí es donde yo digo, si a vos te dicen, mirá, la panacea es el crédito UVA,
No, una panacea no. Fue una cuenta, posibilidad para un pequeño sector de la sociedad. Acordate, no fue una Sergio, panacea. acordate, pagás Si la mayoría no puede, de no. alquiler, pagás La de mayoría alquiler no puede. 15.000 y acá vas a pagar 5.000 de cuota y No, vas a tener está tu bien. propio casa. No, está bien, pero a ver, eso es el marketing, representaba, panacea no. Eso para quienes podían calificar grupalmente hablando, un grupo determinado que iba a poder sostener los cambios. Perfecto. Bueno, pero antes ni eso. Antes ni eso, por mucho antes tiempo. Estaba el otro que terminó saliendo mucho más barato para los 200.000 que lo pidieron, que era de Procrear. Hace 10, 15 años que estaba todo detenido eso. Estaba detenido, la gente no. Se dieron y la cosa se hicieron. Pero hace 15.000, te lo dice el mundo inmobiliario, estaba detenido. Te lo dice la gente. Por eso fue un boom. Por eso fue un boom. Por eso, bueno, yo digo. 170.000 personas entraron en eso. Y ahora también. Vos fíjate que el Procrear del gobierno anterior fue la misma cantidad que el de este. Y los tipos no lo pueden pagar. Pero muy poco, el lapso es mucho menor. O sea, fue un boom. En un momento duró poco. Por eso yo creo que ahí está el problema. No tenemos que ir, Gerardo, pues estamos con el centro. No, eso está claro, Fue para un determinada grupo de gente. Que No era para hoy cualquier. El salario le representa tener que pagar. Claro. Si tenía que pagar 100 salarios para pagar el crédito, ahora tiene que pagar 150 salarios. No lo puede pagar, lo va a tener que vender. Y el costo de transacción de comprar una casa y vender una casa no es gratis, vos lo sabés. Entonces a esa persona le saliste perjudicado. Por eso ahora el gobierno va a sacar un subsidio para esa gente. Va a tratar de equilibrar. Entonces, le dijiste que era la panacea y ahora sacas un subsidio. Porque lo tenés que salvar. Y sí, claro, cuando se anunció aquello, no se pensó el error en está reconocido. Claro, no se pensó en todas estas devaluaciones. Eso es lo que pasó. Y no se pensó en que vivían en la Argentina, se pensó en varias cosas. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá. Por favor. Muy buen fin de semana. Gracias, Federico Vargas. Nos estamos yendo. Continúe en la programación de Radio Real.